Iniciaremos con la resolución de los ejercicios. Comenzaremos con el número 2, que me dice que si tengo esta definición de A diferencia simétrica B, son todos los X que pertenecen al conjunto universal, de manera que X pertenece a la disyunción, X pertenece al conjunto B. Hay que demostrar esta parte. Una forma de verlo sería, ¿sí?, verlo gráficamente. Por ejemplo, acá voy a graficar A diferencia simétrica B complemento. Entonces voy a tener dos conjuntos, cualesquiera, A y B. ¿Sí? Dos conjuntos A y B. Y ahora voy a decir, digo primero, el A es todo este conjunto, ¿no? Es todo este conjunto que tenemos aquí, que lo vamos a pintar de un color, ya que en este caso será amarillo. Esto es A, ¿sí? Y el B complemento, ¿sí? El B complemento, ¿quién sería? Lo voy a pintar ahora de este color azul, ¿ya? ¿Quién es B complemento? O sea, todo lo que está fuera de B. Todo lo que está fuera de B sería todo esto, todo esto, todo esto, que coincidentemente es también esto, ¿no? Parte de A, ¿no? Quiere decir que van a coincidir. Entonces, para verlo aquí de manera gráfica, vamos a ponerle valores de esta forma. Voy a ponerle A, acá el B, acá le voy a poner un A, acá le voy a poner un B, un C y un D. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién es A? A es A con B, ¿no? ¿Quién es B complemento? B complemento sería, ¿sí? B complemento sería A y D. Entonces tú dices, ok, si yo quiero llegar a la diferencia simétrica, ¿sí?, tú debes recordar que cuando tienes un conjunto A y B y quieres la diferencia simétrica, es todo menos la intersección. O sea, la intersección no está. Entonces tú dices, ok, la intersección, lo obvio, es todo menos la intersección. Acá, ¿quién sería la intersección? ¿Qué elementos tienen en común A y B complemento? El elemento que tienen en común sería el A, pero a ti te piden todo menos la intersección. Quiere decir que en ese caso nos viene a salir solamente B y D. Ese es para el primer caso. Para el segundo caso me dicen A complemento, diferencia simétrica con B. Nuevamente haré el mismo gráfico. ¿Sí? Nuevamente haremos el mismo gráfico. ¿Sí? Pero esta vez vamos a hacer la otra operación. En este caso, ¿quién sería A complemento? Si yo quiero hallar A complemento, es todo lo que está fuera de A. Sería C y D, ¿no? ¿Y quién sería B? El B sería B y C. La pregunta es, ¿en qué elemento tienen en común el C? Si me piden a mí la diferencia simétrica de A complemento con B, me están diciendo toma todo menos la intersección, o sea, B y D. B y D. Entonces ahí queda demostrado de que estos dos, ¿sí?, a manera de ejemplo, son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Ya, entonces esa sería una forma de ver este tipo de conjuntos. ¿Sí? Ahí está. Esa sería una manera de realizarlo. La otra manera sería por cuestiones lógicas, ¿no? Hablar de esto de aquí, ¿sí? Hablar de esto de aquí sería como trasladar en cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, tú dices, X pertenece a A, disyunción, X pertenece a B complemento. Hacer algunas operaciones de manera que llegues a A complemento, diferencia simétrica con B, ¿no? Pero de manera gráfica es mucho más sencillo poder ver que la igualdad se está cumpliendo. Ya, ese sería para la pregunta 2. Para la pregunta número 4 me dicen, por lógica me dice la negación de P condicional Q. Y todo esto, o R, es falsa, me dice. O sea, toda esta proposición es falsa.
Entonces, si toda esta proposición es falsa, ¿cuándo el O es falso? Cuando el primero es falso y el segundo también es falso. Ya está. Entonces, R es falso. Ya tengo ahí un primer valor. Y la pregunta es, ¿cuándo la condicional es falsa? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ya tengo Q. Pero si negación de P es verdadero, quiere decir que P es falso. Entonces, en este caso, en resumen, tendríamos que P tiene como valor de verdad falso, Q tiene como valor de verdad falso y R tiene como valor de verdad falso. ¿No? ¿Qué nos piden? Nos dicen, a ver, nos dicen acá, piden que hallemos el valor de verdad de quién, de la negación de P, ¿sí? Piden la negación de P, vamos a colocarlo correctamente, piden la negación de P o Q condicional U, I, W, I, R. ¿Okay? Eso es lo que te piden. Entonces yo digo la negación de P o Q, que sería falso o falso, condicional, ninguna de estas letras conozco salvo el R, que es falso. Esto de aquí me sale falso. Si yo lo niego, todo que me saldría entonces verdadero. Verdadero condicional. Ahora, falso y cualquier expresión, o sea, si por ejemplo pongo falso y algo verdadero, me sale falso. Y si yo pongo falso y algo falso, ¿qué me sale? Falso. O sea, en cualquiera de los casos, si hay un falso y hay un i, siempre me va a saldrá falso. Quiere decir, por ende, que todo esto será falso. Verdadero, condicional, falso, ya sabemos que eso es falso. Y ahí estaría la resolución de la pregunta 4. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sería para este número 4 sería falso. ¿Ok? Bien, listo. Ahora nos falta la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice lo siguiente. 5 por aquí. Nos dicen, tengo A que es igual a los 4M que pertenece a los enteros, tal que 11 cuartos es menor que M menor que 3. Me piden el número de elementos de A. En todo conjunto hay dos partes. Estos son los elementos, lo que están antes de los dos puntos, y los otros son las condiciones, lo que está después de los dos puntos. Entonces, ¿qué debes decir ahí? Lo primero que yo debo resolver es esta condición. Pero a mí me piden los elementos 4M, entonces a todo lo voy a multiplicar por 4. Si yo lo multiplico por 4 a todo, me queda de esta forma, ¿no? 4M es mayor que 11, pero menor que 12. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos valores enteros, ¿sí? 4M, hay entre 11 y 12? ¿Hay valores enteros? No lo hay. Entonces, como no hay valores enteros entre 11 y 12, entonces el número de elementos de A, o antes de hallar el número de elementos de A, sería que el A no tiene elemento alguno, es vacío, ¿no? Porque no hay elementos enteros que sean 4M. Entonces, ahí dices el número de elementos de A es 0. Cuando el conjunto es vacío, el número de elementos es 0. Y esa sería la pregunta 5 que definen aquí. Vamos con la pregunta 3. ¿Sí? Y me dice, sea un polinomio p de 2 menos x es igual a 2 por p de x menos 1 menos x al cuadrado más 2 veces el valor de x. ¿Ok? Entonces me dice la suma de coeficientes de p de x me piden. Y el término independiente de p de x. Entonces, tú debes recordar que cuando hablamos de suma de coeficientes, ¿sí?, de p de x, entonces quiere decir que vas a evaluar el polinomio en 1. Es decir, para x igual a 1.
¿sí? Y si quieres hallar el término independiente, entonces necesitas hallar el polinomio p en 0. Quiere decir que el x vale 0. ¿Ok? Entonces, conforme a eso, a mí me están pidiendo que halle p evaluado en 1 y p evaluado en 0. Entonces aquí voy a colocar de manera correcta así. Suponte que el x valga 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy buscando a ver si hay suma de coeficientes. Entonces yo digo, bueno, el polinomio reemplazo es igual a 2 veces el polinomio de 1 menos 1 menos 1 al cuadrado más 2 por 1. Sería polinomio en 1 es igual a 2 veces el polinomio en 0 menos 1 al cuadrado más 2 por 1 sería más 1. Tengo de esa forma, ¿cierto? Y ahora digo, bueno, ¿qué más podría poner? A ver, ¿qué pasaría si yo evalúo el x en 2? ¿No? Si yo evalúo el x en 2, ¿qué obtengo? Sería p de 2 menos 2 es igual a 2 por p de 2 menos 1 menos 2 al cuadrado más 2 por 2. P evaluado en 0 es igual a 2p evaluado en 1 menos 4 más 4 se haría 0. Listo. Ya tengo dos ecuaciones. Tengo esta de aquí y tengo esta de aquí. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, lo único que debo hacer es reemplazar una dentro de otra. ¿Por qué? Porque bueno, tengo dos variables, ¿no? Que son P0 y P en 1. Entonces dice, lo que está aquí abajo lo voy a reemplazar arriba. Dice, P en 1 es igual a 2 veces P en 0. Pero ¿quién es P en 0? Es 2 veces P en 1 más el valor de 1. Quiere decir que P en 1 es igual a 4 veces P en 1 más 1. Te pasa restando y te quedaría que vale menos 1/3 es el valor de P evaluado en 1. ¿Sí? Y tú dices, bueno, ya tengo esa expresión, ahora lo reemplazo aquí, ¿no? P en 0 es igual a 2 por menos 1/3. Y eso es menos 2/3 por aquí, ¿no? Entonces ya tengo uno que es la suma de coeficientes y ya tengo el otro que es el término independiente. Entonces de esa forma podemos hallar el ejercicio número 3. ¿Ya? Ahora vamos con este otro ejercicio que también se había enviado. Me dice, en internet el día 1 de diciembre del 2019 por las 14 horas se colocaron a la venta todas las entradas de un espectáculo, dice. ¿Ok? ¿Ya? Y luego me dice así, la última entrada me dice que fue vendida, ¿sí? La última entrada me dice que fue vendida, ¿ya? 7 horas después del inicio de la venta, ¿ya? Y luego me dice, además, T horas, debe decir ahí, T horas después del inicio de la venta, el número de entradas vendidas en centenas es dado aproximadamente por 5 logaritmos, ¿ya? Por 5 logaritmos de 4 en base de 6 de 7 más 1 a la 16 menos 10 logaritmo de 6t más 1 al cubo cuando t pertenece a 0 a 7. Si a los 30 minutos del inicio de la venta se vendieron a entradas y además el tiempo necesario para vender 5000 entradas fue de h horas y m minutos, entonces me piden los valores de a, los valores de h y los valores de m. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos o cómo resolvemos en dicho caso? Bueno, tenemos que ordenar un poco la información, ya, dado que nos están dando diferentes tipos de datos, ya. A ver, vamos a colocarlo de esta forma.
A ver, lo voy a poner por acá. Vamos a hacer así, ¿ya? A ver, como nos dicen, ¿sí? Como nos están diciendo que... Por aquí nos dicen, si a los 30 minutos del inicio de la venta se vendieron A entradas. Entonces tú debes decir ahí, bueno, primero debemos notar de que 30 minutos, ¿sí? Es lo mismo que decir media hora, ¿no? ¿Sí? 30 minutos es lo mismo que decir media hora. Entonces el tiempo va a ser de media hora. ¿Ok? El tiempo va a ser de media hora. ¿Por qué? Porque acá me están diciendo claramente que el tiempo se mide en horas. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta. El tiempo lo estamos midiendo en horas, por ende, por eso no lo trabajo en minutos, sino lo trabajo en horas. Media hora, ¿no? Entonces ahora este valor lo vamos a reemplazar aquí en n, ¿no? Entonces tú sabes que n me dicen que es igual a 5 logaritmo de, bueno, en base 4 de 6 por un medio, ¿no? En vez de t le pongo un medio más 1, todo eso a la 16 menos 10 logaritmo en base 2 de quién, de 6 por t, que sería 6 por un medio más 1, y todo eso al cubo. Pero dice que luego de media hora se vendieron A entradas. Recuerda que el número de entradas vendidas es n. Entonces en este caso se vendieron A entradas. Por ende acá sería el valor de A, ¿no? Bueno, entonces solo queda resolver. A es igual a 5 logaritmo en base 4 de 6 por un medio sería 3 más 1, 4. 4 a la 16 menos 10 logaritmo de en base 2, 6 por un medio es 3 más 1, 4, sería 4 elevado al cubo. También aquí que debes recordar, ¿sí? La regla del sombrerito, del logaritmo, que hace que este 16 debe bajar. Entonces sería A es igual a 5 por el 16 que bajó por logaritmo de 4 en base 4, menos este 3 también baja y quedaría logaritmo de 4 en base 2. Logaritmo de 4 en base 4, eso es 1. Y logaritmo de 4 en base 2, eso es 2. Entonces dice 5 por 16 por 1, que sería 80, menos 10 por 3 por 2, que sería 60. Y esto, el A, vamos a ponerle así, el A me salió en 20, ¿cierto? Pero recuerda que acá me dice el número de entradas vendidas en centenas, me dice. En centenas. Ah, ok. Si estamos hablando de centenas, quiere decir que acá me han salido 20 centenas. Y si me han salido 20 centenas, entonces quiere decir que la vale 2000, ¿no? 2000 entradas, bueno, 2000 entradas. De esa forma. Ya tendría ahí la primera parte. Luego me dice, ya hemos hallado el valor de A, ahora me falta el valor de H y de M, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, podríamos aquí mencionar lo siguiente, a ver. Tenemos, ¿sí? Tenemos que, a ver, N es igual a 5 logaritmo de 4, 6t más 1, todo a la 16, menos 10 logaritmo de 6t más 1, todo al cubo en base 2, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Este 16 lo puedo bajar, ¿no? Ya sabemos que podríamos bajar este 16 como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, el 16 baja sería n es igual a 5 por 16, ¿sí? Y este 4 es como poner 2 elevado al cuadrado. Entonces aquí también hay un exponente. Por ende, lo que voy a hacer ahí es decir, bueno, ese exponente también puede salir, ¿no? El 16 sale y el 2 también sale. Quiere decir que acá voy a poner como 16 sobre el valor de 2. ¿Sí? Entonces ahí tendría por logaritmo de 6t más 1 y todo eso está en base 2. Menos, por aquí el 3 debe bajar, sería 10 por 3
logaritmo de 6t más 1 en base 2. ¿Por qué hice este cambio aquí? Porque quiero dejar logaritmo en base 2 y aquí también logaritmo en base 2. Acá, entonces, en resumen, me va a quedar 40 logaritmo de 6t más 1, ¿sí?, en base 2 menos el valor de 30 logaritmo de 6t más 1 también en base 2. Ahora, si tengo 40 veces esta expresión menos 30 veces la misma expresión, me va a quedar como 10 logaritmo de 6t más 1 de esa expresión. ¿Ok? Entonces podríamos de esa manera colocar así el dato, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer ahí? ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer ahí? Me dicen acá, mira, me están diciendo aquí que dice, además el tiempo necesario para vender 5000 entradas fue de H horas y M minutos, ¿no? Son 5000 entradas, pero ten en cuenta que estas 5000 entradas, ojo con esto, estas 5000 entradas no se miden como 5000, sino se miden en cuánto, en centenas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, si son 5000 entradas, son 50 centenas, porque esta fórmula del n es en centenas, ¿no? Es algo que advertimos aquí. Entonces voy a poner este 50, lo voy a poner acá. Entonces, por dato del problema, sería que esto es 50 es igual a 10 logaritmo de 6t más 1, y eso está en base 2, ¿no? Y lo que nos quedaría era resolver, ¿no? Este 10 pasa dividiendo, sería 5 igual al logaritmo de 6t más 1 en base 2, ¿no? ¿Y cómo se resuelve este logaritmo? Bueno, tú sabes que se pone 6t más 1 es igual a 2 elevado a la 5, que es 32 menos 1, 31. Quiere decir que el t vale 31 sectos, ¿no? Horas. Pero a mí me están pidiendo acá lo siguiente, mira, me dice, además el tiempo necesario para vender 5000 entradas, que son 50 centenas, fue de H horas y M minutos. Aquí yo ya lo tengo en horas, pero debes tener en cuenta además que este 31 sectos, ¿sí?, que lo vamos a poner de esta forma, t es igual a 31 sectos, quiere decir que si tú divides y haces el número mixto en fracción, te queda así, 5 de un secto. Entonces este 5 de un secto, lo que vas a hacer aquí es lo siguiente, vas a decir entonces, eso quiere decir que son 5 horas y un secto de hora. Pero ¿cuánto es un secto de hora? Serían 10 minutos. 10 minutos. Por ende, entonces son 5 horas, 10 minutos. Listo. Entonces, esa sería la resolución para ese tipo de ejercicio. Ahora tenemos el ejercicio número 4, ya que me dan dos polinomios, d de x y p de x, las cuales dice que el grado de p de x es 4, el resto de dividir r de x, ¿no?, entre p de x y d de x, me da un polinomio de grado 1, cuyo suma de coeficientes es 125 y cuyo término independiente es igual a 165. El término independiente del polinomio p de x es el negativo de la octava parte del coeficiente principal del polinomio, y determina el resto, determina el valor de c utilizando el algoritmo de la división. En la parte c me dice utilice el método de Horner para determinar el polinomio cociente, y la letra D nos dice si al polinomio cociente le sumamos el número real, valor absoluto de k, calcule los valores de k de modo que el nuevo polinomio tenga única raíz. Bueno, son varios pasos que tenemos que dar, por lo cual vamos a decir lo siguiente. A ver, para la parte A, ¿sí?, para la parte A tendríamos que decir de esta manera. A ver, nos dice por acá, a ver, parte A. Determinar el resto nos piden. ¿Ya? Nos piden determinar el resto. Bueno, a ver.
acá nos dan un dato importante. Nos dicen, mira, el R de X, el resto, que es dividir P de X entre D de X, es un polinomio de grado 1. Ya, o sea, si es un polinomio de grado 1, quiere decir que sería de esta forma. AX más B, ¿no? Y luego me dice además cuya suma de coeficientes. ¿Cómo es la suma de coeficientes? Recordamos que era evaluar el polinomio en 1, ¿no? Dice que la suma de coeficientes es 125. Este es un primer dato. Eso quiere decir, a ver, yo reemplazo R en 1, sería A por 1 más B igual a 125. Y además me dice que su término independiente es igual a 165. Entonces evalúo en 0 y acá sería A por 0 más B, ¿no? Y esto debe darme a mí el 165 que me dan por dato, ¿no? Ya, pues obviamente quiere decir que el B vale 165. Y si el B vale 165, lo único que yo debería hacer es reemplazar aquí. Por ende, el valor de A en este caso sería menos 40, ¿no? Pasa restando. Entonces, finalmente el residuo me quedaría como menos 40 por X sumándole el valor de 165. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí el residuo como tal. Ya, a ver, vamos con la parte B. ¿Qué me dice la parte B? Dice, determina el valor de C. El C aparece por aquí en este polinomio y use el algoritmo de la división para determinar A y B, ¿no? Ya, bien, perfecto. Entonces, para determinar el valor de C, ya, para determinar el valor de C, deberíamos hacer ciertas operaciones. A ver, entonces por lo cual nosotros aplicaremos o nos detenemos aquí, mira. Dice, el término independiente del polinomio P de X. Como ya este polinomio está resuelto, el término independiente es el C. ¿Por qué? Porque no tiene la variable X. Entonces dice, el término independiente, o sea, me está hablando de C, ¿no? El término independiente, ¿sí? Es el negativo de la octava parte, ¿sí? De la octava parte del coeficiente principal del polinomio R de X. Acá está R de X. ¿Quién es el coeficiente principal? Es aquel coeficiente que acompaña la mayor variable o la variable con mayor exponente. Entonces en este caso sería el menos 40. Entonces por ende te sale 5. Ya tengo el valor de C. Eso quiere decir, y se va a resumir en esto, que el polinomio P de X es igual a X a la cuarta más BX al cubo más 8X al cuadrado menos 16X más el valor de 5 que es C. ¿De dónde lo reemplacé? De esta parte de aquí arriba. Estoy reemplazándolo. Ahí está, ¿no? Bien, perfecto. Ahora me dicen, mira, me dan ciertos datos porque me dice, use el algoritmo de la división para determinar A y B. No me dicen utilice el método de Horner, sino utiliza el algoritmo de la división. ¿Y qué es el algoritmo de la división? Bueno, tú recordarás que, por ejemplo, si a ti te dicen, bueno, divides 8 entre, o 18 entre 5, o entre 7 le podríamos poner, ¿no? Entre 7, tú sale 2, 14 y te sobra 4, ¿no? ¿De qué trata el algoritmo de la división? Decir que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente y a eso le sumas el residuo. O sea, dividendo igual a divisor por el cociente más el residuo. Ese es el algoritmo de división que siempre hemos realizado. Entonces, el algoritmo de la división que diría acá, ¿quién es el dividendo? P de X, pues, ¿no? P de X es igual al divisor, que sería D de X minúscula en este caso, ¿no? Mira que está aquí, D de X minúscula. ¿Ya? D de X minúscula. Entonces ponemos acá divisor. Por el cociente que no lo conozco, le voy a poner Q de X más el residuo que sí lo conocemos,
que está aquí en la parte de arriba. Ya, incluso lo voy a poner así en un cuadrito para que sepamos que ese es el residuo. Listo. Ya, ok, hasta ahí. Bueno, vamos a hacer esa parte. Listo. A ver. Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí. Borramos esto. Ya tengo el polinomio. ¿Sí? Ya tengo el polinomio. Y ahora digo, bueno, este polinomio es toda esta expresión, ¿no? Ya. Pero lo que yo debo hacer es tratar de que esto se reduzca. A ver, por ejemplo, voy a copiar por acá el divisor. ¿Ya? Voy a copiar por aquí el divisor para poderlo resolver en conjunto. El divisor sería x al cuadrado menos 4. Ya tengo esos datos. Ahora lo que voy a hacer es decir, el x le voy a dar el valor de 2. ¿Sí? Al x le voy a dar el valor de 2. Entonces, si yo reemplazo en 2, sería p evaluado en 2 es igual al divisor evaluado en 2 por el cociente evaluado en 2 más el residuo evaluado también en 2. Entonces, ¿cómo sería el polinomio evaluado en 2? Sería a por 2 a la cuarta, estoy reemplazando, más b por 2 al cubo, más 8 por 2 al cuadrado, menos 16 por 2 más 5. ¿Cómo sería el divisor evaluado en 2? Sería 2 al cuadrado menos 4. Y ese divisor está multiplicado por el cociente evaluado en 2 más el residuo también evaluado en 2. Pero eso lo tenemos acá. Mira, el residuo es menos 40x más 165. Entonces sería menos 40 por 2 más 165. Listo. 2 al cuadrado menos 4, eso es 0. 0 por q de 2 o por cualquier expresión con 0, siempre me va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esa expresión, eso se fue. Y simplemente acá me queda 16 veces el valor de A más 8 veces el valor de B más 32 menos 32 más 5. Todo esto ya se fue, me queda menos 80 más 165. ¿No? Este 32 con este 32 se pueden ir y me queda la primera expresión. Sería 16 veces el valor de A más 8 veces el valor de B. Aquí la resta entre menos 80 más 165 sería 85 menos 5, 80. ¿No? 80. Esta es una primera expresión. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí. Y ahora voy a poner para x igual a menos 2. X igual a menos 2. Vamos a hacer lo mismo, pero para x igual a menos 2. Entonces sería p evaluado en menos 2 es igual al divisor evaluado en menos 2 por q evaluado en menos 2 más r evaluado en menos 2. ¿No? Entonces yo digo, a ver, ¿quién sería p evaluado en menos 2? Sería a por menos 2 a la cuarta más b por menos 2 al cubo más 8 por menos 2 al cuadrado menos 16 por menos 2 más 5 es igual al divisor, que sería menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Ya estoy reemplazando aquí, ¿no? El divisor por el q de evaluado en 2, ¿no? Bueno, en este caso en menos 2, ¿no? Más r en menos 2. ¿Cómo sería evaluar r en menos 2? Bueno, buscamos a r y decimos lo siguiente. El r es menos 40 por x más 165. Entonces sería menos 40 por x más 165. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá me va a salir 16a menos 8b. Acá sería menos 2 al cuadrado 4 por 8, 32. Y acá sería menos por menos, también sería 32. Ahí va 64 más 5, 69.
Por aquí dices, esto de aquí es 0. Y todo multiplico y se hace 0. Ya no habría nada que hacer ahí. El otro me va a salir 80 más 165. ¿No? Entonces, en otras palabras, me va a salir que 16a menos 8b, eso me da por resultado, operando todo, 176. Entonces ya tienes dos expresiones. Tienes la expresión de 16a más 8b igual a 80 y 16a menos 8b igual a 176. Entonces, ¿qué queda? Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Por ende, lo único que tendrías que hacer es 16 por a menos 8b igual a 176 y 16a más 8b, eso me debe dar 80. Sumamos la expresión y me queda, se van los 8b, me queda 32 veces el valor de a, acá 6, 15, 256, ¿no? Entonces ahí tendríamos que va a ser 256 entre el valor de 32, que en este caso viene a ser 8. Y si yo reemplazo ese valor de 8 en cualquiera de las dos primeras ecuaciones, el b me va a salir el valor de menos 6. Tengo 8 y menos 6 y ahí acabo de hallar el valor de a y el valor de b, además del valor de c que habíamos hallado anteriormente. Ya esa es la parte a. Ya tengo la parte B, ahora falta la parte C. Use el método de Horner para determinar el polinomio cociente que resulta de dividir de P de X entre D de X, ¿no? Bueno, entonces esto es P de X y D de X, ¿no? A ver, aquí así nomás. P de X y D de X. A ver, acá lo vamos a copiar y vamos a poner acá que esta es la parte C. Ya estaría ahí. Listo, lo único que debería hacer es reemplazar, ¿no? Este es 8. Ya, esto es 8. Y el b que sería menos 6. Entonces borro acá y esto sería menos 6. Y me piden que haga o que realice por Horner y halle el cociente, ¿no? Entonces tendríamos así. Me parece que los polinomios están completos y ordenados. A ver, sería a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1 y el término independiente. Acá, bueno, en este caso sí, recordar que sería x al cuadrado más 0x menos 4, ¿no? El primer valor que es 1, eso va aquí. Tanto el 0 como el 4 cambian de signo. Bueno, el 0 no se le considera un signo normal, entonces acá se hizo el cambio de signo, ¿no? Como es cuadrática, tú sabes que la línea del residuo debe ir acá, ¿no? Porque hay 1, 2 y ahí va la línea del residuo. Primero se divide y al hacer esa división, este primer valor baja, ¿no? Acá sería 8. 8 por 0 sería 0 y 8 por 4 sería 32. O sea, se multiplican estos valores de acá. Por ende sería acá 8, 0 y 32. Después dices, bueno, habrá que operar aquí. Menos 6 más 0, que viene a ser menos 6. Entre 1, menos 6. Menos 6 por 0, 0. Y menos 6 por 4 sería menos 24. ¿No? Entonces, ¿esto de dónde salió? Salió de esta parte, ¿no? La multiplicación tanto de menos 6 por 0, me dio 0, y menos 24. Saber este esquema con colores es importante. Seguimos por aquí. A ver. Este de aquí nos va a salir de la siguiente forma. Operamos esto. Más 8 más 32 más 0, que vendría a ser 40 positivo. 40 entre 1 viene a ser por acá 40. ¿Sí? Y nuevamente multiplica. 40 por 0 es 0 y 40 por 4 viene a ser 160. ¿No? Nuevamente dices, bueno, bajo el esquema que estamos haciendo, sería este 40, me da este y me da este. Ahora sí, operemos. ¿Qué dirías? Menos 16 menos 24, que sería menos 40.
y 160 más 5, 165 positivo, ¿no? Ya operas directo. Después de la línea del residuo, se opera hacia abajo directo. Ya no se divide, ya no se hace ninguna operación adicional. Entonces tú debes recordar además que aquí, para esta parte del cociente, tú dices, acá no va nada. ¿Aquí quién va? Aquí va el x, ¿no? Y en el otro, ¿quién va? El x al cuadrado. Nuevamente, para el lado del residuo, dices, aquí no va nada. El que le sigue, ¿quién va? Va el x, ¿no? Entonces tú dices por acá, vamos a poner acá así, el cociente es 8x al cuadrado menos 6x más 40. Eso es justamente lo que nos estaban pidiendo. Y acá el residuo como de añadido, porque ya lo habíamos hallado en un caso anterior, que es menos 40 más 165. Entonces, si regresamos por acá, mira, justo ahí está. Estamos comprobando que el residuo es el correcto, ¿no? Entonces, ahí estamos hallando el cociente. Bien, luego la letra D nos dice, si al polinomio cociente, o sea, el que acabamos de hallar, le aumentas el valor número real, dice, valor absoluto de K, si me pide calcular los valores de K, de modo que el nuevo polinomio tenga raíz única. Entonces vamos con ese polinomio aquí. Parte D es, me dice, aumentale, ¿sí?, al polinomio cociente. Aumentale al polinomio cociente el valor de K. O sea, a este 8x al cuadrado menos 6x más 40, dice que yo le debo aumentar el valor absoluto de K. Y con eso estarías diciendo que todo esto es el último número. ¿Cómo es cuando te dicen que, ¿sí?, acá como acá lo menciona, que el nuevo polinomio tenga única raíz? Cuando un polinomio tiene única raíz, entonces única raíz te indica que el discriminante es igual a 0. Única raíz te indica que el discriminante es igual a 0. Y el discriminante es igual a 0, entonces tú debes recordar que si tienes ax al cuadrado más bx más c igual 0, el discriminante es b al cuadrado menos 4 veces a por el valor de c. Sería acá menos 6 al cuadrado menos 4 veces el a por el c. Y eso es 0. Acá sería 36 menos, por acá sería 32 por 40. 128 con un 0, ¿no? Y acá sería menos 32 veces el valor absoluto de K, y eso me da 0, ¿no? A ver, entonces sería esto de acá, 1280, le debo sumar el 36, ¿no? 4, 4, 11. 11, 1, 1, 4, 4, con el signo menos, y este pasa sumando, ¿no? 32K. Lo voy a pasar a dividir por acá sobre 32. Ok. Ya tendría ese valor, ¿no? ¿Ya? Pero tú sabes, ¿sí?, que los valores absolutos no pueden salirme un número negativo como resultado. Y mira, me dice, el valor absoluto de acá es un negativo. No, pues eso no es posible, ¿no? Quiere decir entonces que no existe valor para acá, ¿ok? No existe valor para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el valor absoluto no puede ser un número negativo. Ya, con ello estaríamos ya terminando la parte D, que era la última parte de esta pregunta número 4.